Estás despedido. Toma tus cosas y sal por la puerta de servicio. La frase de Mauricio Beltrán salió seca delante de todos. El mesero joven todavía tenía en la mano el vaso que había tirado minutos antes. «Don Mauricio, fue un accidente. Yo pago el vaso. Yo no compro accidentes», lo interrumpió. «Yo pago trabajo bien hecho. Aquí no hay segunda oportunidad. Antes de empezar, suscríbete a este canal. Aquí, las memorias cobran voz y enseñan lecciones que trascienden generaciones». El chico miró alrededor, buscando apoyo. Nadie se movió. El guardia hizo una seña con la cabeza para que caminara. El muchacho salió con los ojos rojos, sin mirar atrás. Cerca de la entrada, Raúl Ortega había visto todo mientras acomodaba 2 macetas. Sus manos quedaron rígidas alrededor del tronco de la planta. Javier, el chofer, se acercó en voz baja. «Es el tercero en 2 meses», murmuró. «Nadie se mete con él, Raúl. El que intenta sale igual que ese muchacho». Raúl no quitó los ojos de la puerta por donde el mesero acababa de desaparecer. «Tiene un hijo chico», respondió. «Un sueldo menos en la casa pesa más que un vaso roto. Aquí adentro no existe historia de vida». Javier negó con la cabeza. «Existe orden y miedo». Antes de que pudieran decir algo más, la voz de Valeria resonó desde el pasillo. «Raúl, don Mauricio quiere verte en la sala. Ahora». A él se le cerró el estómago. Sala con el patrón nunca era conversación ligera. Cuando entró, Mauricio estaba de pie, con cara de pocos amigos. Valeria Núñez, de bata, a su lado, con una carpeta en la mano. En una esquina, una carpeta abierta con documentos. «¿Cuántos años llevas trabajando aquí?», preguntó Mauricio directo. «27, señor». «27 años», repitió como si hiciera cuentas. «Demasiado tiempo viendo el mismo jardín». Raúl se quedó callado. «Voy a ser directo», siguió Mauricio. «Esta mansión se va a vender. Y cuando pase eso, no voy a cargar con un equipo inflado. Se queda solo lo estrictamente necesario». Raúl tardó un segundo en entender. «¿Va a vender toda la casa?». «La casa, el terreno, todo», confirmó. «Y hasta allá. No quiero a nadie metiéndose en el jardín del fondo. Ese ya se acabó. Portón cerrado. Prohibido entrar». Valeria anotó rápido. «Ya aviso al guardia, don Mauricio», dijo. «Solo entra con autorización por escrito». Raúl respiró hondo. «¿Está hablando del jardín de doña Elena, señor?», se arriesgó. «Ahí hay plantas que necesitan poda. Si nadie toca, eso se vuelve basura». Mauricio volteó la cara hacia él, ahora sí con atención. «¿Estás cuestionando una orden mía?». «No, señor. Solo digo que yo no pedí opinión. Pedí que obedecieras», lo cortó. «Si se vuelve basura, mando tirarlo. Ese jardín ya no existe, ni para ti, ni para nadie». Valeria dio un paso al frente. «Raúl, mejor regrese a su trabajo», dijo, tajante. «Don Mauricio tiene reunión». Raúl ya iba a salir, pero la voz del patrón lo detuvo en seco. «Y otra cosa», añadió Mauricio. «Mañana viene el licenciado Herrera con el testamento nuevo. Quiero dejar eso resuelto de una vez. Me cansé de arrastrar ese asunto». Valeria aprovechó. «Ya hablé con él», dijo. «Usted solo tiene que firmar donde yo le marque. Va a ser rápido». Raúl fingió que no había escuchado, pero la frase se le quedó clavada en la cabeza. Testamento nuevo. Afuera, doña Rosa lo esperaba cerca de la cocina. «¿Y entonces?», preguntó bajito. «¿Qué dijo?». «Que va a vender todo», respondió Raúl, directo. «Y que el jardín del fondo está muerto. Si alguien entra ahí, despido en el acto». A ella se le llenaron los ojos de lágrimas en un segundo. «Yo crié a mis hijos con el sueldo de esta casa, Raúl», susurró. «El más chico hasta hoy dice que fue el patrón el que ayudó cuando se enfermó. Ahora parece que ya no se acuerda de nadie». Raúl miró hacia el pasillo del fondo. «Ya no es el mismo», dijo. «Desde que doña Elena se fue, se quedó en manos de papeles, medicinas y gente que manda en él sin parecer que manda». Doña Rosa miró a los lados, se acercó aún más y bajó la voz.
Él firma papel sin ver. Yo ya lo vi. Un día entré con café y la enfermera le estaba empujando la pluma en la mano. Ni veía la línea. Y el licenciado solo sonriendo de lado. A Raúl se le heló la espalda. Ella dijo qué tipo de papel era. Actualización. Fue lo único que alcancé a oír, respondió. ¿Pero actualización de qué? Nadie sabe. Desde que el licenciado Herrera empezó con esas juntas, la casa no tiene paz. El resto del día pasó con ese tema martillando en su cabeza. Entre una manguera y otra, Raúl veía a Mauricio y Herrera entrando y saliendo por los pasillos, siempre con carpetas en la mano. A media tarde, mientras acomodaba unas macetas en la parte lateral, los vio de nuevo alejándose, esta vez rumbo al fondo. No era el camino del despacho ni de la cochera, era el pasillo que llevaba al jardín prohibido. Raúl agachó la cabeza y fingió acomodar la tierra en una maceta, pero se fue acercando despacio. Alcanzó a oír la voz de Mauricio primero. Ya te dije que no quiero que borren su nombre de todo. Ese jardín fue idea de Elena. Aquí tomamos todas las decisiones. La respuesta llegó con el tono controlado de Herrera. Entiendo la parte sentimental, don Mauricio, pero testamento no es altar, es documento. Si se queda agarrado al pasado, deja la sucesión vulnerable. La nieta ya está fuera desde hace años. No voy a permitir que borren a mi nieta, contestó Mauricio, ni lo que Elena acordó conmigo. Doña Elena confiaba demasiado en gente que no lo merece, insistió Herrera. Usted tiene que proteger el patrimonio. Déjelo en mis manos. Raúl solo alcanzó a ver el momento en que los dos desaparecieron detrás del portón de hierro. Escuchó el sonido de la llave girando en la chapa. Después, silencio. Se hizo para atrás. Regresó a las macetas, pero ya no pudo concentrarse en nada. Cuando el movimiento en la casa fue bajando y los empleados empezaron a irse, Raúl se quedó, como siempre. Guardó las herramientas, cerró las llaves, recogió las mangueras. El pasillo hacia el fondo estaba casi oscuro, pero todavía se veía el contorno del portón de hierro. Se detuvo antes de la esquina. Nada más voy a ver si sí dejaron bien cerrado, se dijo a sí mismo como excusa. Caminó hasta el portón. Empujó con un dedo. El portón se abrió con un rechinido bajo. El candado estaba colgando a un lado, sin estar pasado. Esto no debería estar así, murmuró. Dio un paso hacia adentro. El jardín viejo estaba oscuro, pero él conocía el terreno casi de memoria. Dio otro paso y sintió algo debajo de la suela, como metal. Miró hacia abajo. Justo a la orilla del camino, medio tapada de tierra, había una llave pequeña. Se agachó, la tomó y la giró en la mano. Era pesada, vieja, distinta a las llaves normales de la casa. «Debe ser de aquí», murmuró, mirando el portón y luego hacia adentro del jardín. En ese momento, escuchó desde el pasillo el eco de una puerta cerrándose y pasos apresurados acercándose. Raúl cerró la mano sobre la llave y la metió al bolsillo del mandil, justo cuando los pasos llegaron al pasillo. «¿Quién anda ahí?». La voz del guardia rebotó, impaciente. Raúl salió del jardín viejo como si solo estuviera revisando el portón. «Soy yo, Miguel», dijo, levantando las manos. «Vine a checar si estaba bien cerrado. Dijeron que hoy el portón tenía que quedar con candado». Miguel miró el candado colgando. «¿Y por qué estaba abierto?». Raúl no parpadeó. «No sé. Cuando llegué ya estaba así. Si quiere, yo mismo lo cierro ahorita». El guardia tomó el candado. Miró alrededor, desconfiado. «La orden es clara. Nadie entra aquí», repitió. «Si veo a un empleado dando vuelta en este jardín, levanto reporte directo». Cerró el candado, lo jaló para comprobar y guardó el manojo de llaves. «Váyase a descansar, Raúl. Ya es tarde». «Ya voy, señor», respondió. Solo después de doblar la esquina, lejos de la vista del guardia, Raúl tocó otra vez el bolsillo, como para asegurarse de que la llave seguía ahí. Esa noche, acostado en la cama sencilla del cuarto de empleados, casi no durmió. Se volteaba de un lado a otro, veía el techo, recordaba las frases que había escuchado.
Testamento nuevo. Actualización. Borrar a la nieta. Cada frase pesaba más que la otra. A media madrugada murmuró para sí: 27 años aquí adentro y nunca había visto tanta cosa escondida. Al día siguiente la mansión amaneció más temprano y más tensa. El comentario corría de boca en boca. Ese día venía el licenciado Herrera con los papeles. En la cocina, doña Rosa movía las ollas con más fuerza de lo normal. «Hoy la comida tiene que salir puntual, sin falla», refunfuñaba. «Va a haber reunión grande, gente de traje, testigos, notario. Eso nunca es buena señal». Raúl se sentó en un banquito, tomando café negro en vaso de vidrio. «¿Quién te dijo que venía notario?», preguntó. «Escuché al chofer en el teléfono, cerrando la hora», contestó. «Si están llamando notario, es porque van a registrar algo pesado. Y en esta casa, cada registro es un empleado menos». Raúl se quedó callado. La mano se le fue sola al bolsillo, tocando la llave como si fuera costumbre. Doña Rosa se dio cuenta. «¿Qué estás escondiendo ahí, Raúl?», soltó, sin rodeos. Pensó en negar, pero conocía a esa mujer desde hacía años. Suspiró, sacó la llave despacio y la puso sobre el trapo de cocina. «La encontré en el portón del jardín de atrás», explicó. «Anoche el candado estaba abierto. Alguien entró, alguien salió y se le cayó esto». Ella tomó la llave, la miró de cerca. «Esta es llave vieja, no es de las nuevas de la casa. Parece de baúl, de puerta antigua. O del candado de ahí», completó Raúl. Pero el guardia llegó justo a tiempo. «Si me ve adentro, me echan en el momento». Doña Rosa bajó la voz. «¿Sabes lo que me contó mi comadre antes de irse de aquí?», preguntó. «Que cuando doña Elena todavía vivía, llamaba a ese lugar el Jardín de las Decisiones. Decía que cuando don Mauricio estaba confundido, ella lo jalaba a esa banca del fondo. Solo firmaba cosas importantes después de sentarse ahí». Raúl puso atención. «Jardín de las Decisiones». «Sí», confirmó. «Había una historia que yo pensaba que era exagero, pero ahora quién sabe. Decían que había cosas guardadas ahí. Papel viejo, carta, promesa. Cosas que no tenían que pasar por manos de abogado». Él volvió a mirar la llave. Ya no era solo un pedazo de metal. Después del café, Raúl fue a trabajar como si nada. Cortó ramas, barrió hojas, acomodó macetas, pero los ojos se le iban una y otra vez hacia el pasillo del jardín prohibido. Como a las 11, vio a Valeria cruzar el patio con una carpeta delgada en la mano y el celular en la otra. «Sí, licenciado, ya está todo listo aquí», decía mientras caminaba. «Ha estado quejándose de cansancio, pero yo ya ajusté la medicina. A la hora de la firma va a estar tranquilo, no se preocupe». Pasó a unos metros de Raúl. Él fingió que no escuchó, pero la frase «ajusté la medicina» se le clavó como espina. «Buenos días, señor Raúl», soltó ella con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Todo bien por acá? Las plantas todavía no se quejaron de mí», respondió él medio en broma. «Espero que no se quejen». Apretó un poco los labios. «Usted tiene acceso a lugares donde nadie más entra. Sería una lástima que usara eso para estar donde no debe». Raúl entendió el recado. «Yo solo entro donde me mandan cuidar, señora», contestó, sin subir mucho la voz. «Perfecto», se dio la vuelta. «Porque hoy es día delicado. Mucha gente importante. Un jardinero curioso puede estorbar más de lo que imagina». Cuando ella desapareció por el pasillo, la desconfianza volvió a apretarle el pecho. «Ellos saben que hay algo ahí atrás», murmuró. De la mansión parecía contener la respiración. Gente arreglando la sala principal, puliendo mesa, acomodando sillas. Cerca del mediodía, Herrera llegó. Bajó del carro con su portafolio de siempre, sonrisa medida, apretón de manos firme con quien se cruzara. «Don Mauricio lo espera en la biblioteca», avisó Valeria. Raúl vio la escena desde la ventana lateral. El abogado pasó sin notar al jardinero y entró al interior. «Hoy lo van a amarrar a un papel para siempre», pensó Raúl. Cuando el movimiento se concentró dentro de la casa, el jardín quedó casi vacío. Era su momento. Miró a los lados.
ningún guardia cerca. Caminó rápido hasta el corredor que llevaba al portón de hierro. El candado seguía puesto. Sacó la llave del bolsillo, la metió en la cerradura. Giró. El clic sonó seco. Perfecto. El candado se abrió. «Entonces si eres de aquí», susurró. Abrió el portón con cuidado. Entró y lo cerró detrás de él, pero sin volver a poner el candado para no perder tiempo. Adentro el aire era distinto. No hacía falta describir mucho. Se sentía el olor a tierra descuidada, planta crecida sin poda. Raúl no había ido a mirar paisaje, había ido a buscar. Caminó hasta el fondo, donde sabía que estaba la banca vieja. Aún con el pasto alto, se veía el contorno. A un lado, la tierra estaba un poco más levantada, como si algo hubiera sido enterrado ahí. Raúl se agachó, apartó hojas, quitó tierra con las manos. Los dedos chocaron con metal. «Baúl», murmuró. Ella no iba a inventar historia nada más porque sí. Con cuidado, fue sacando el objeto. Era una caja de metal oxidada, del tamaño de una caja de zapatos, pesada en las orillas. Intentó abrirla a la fuerza. La tapa no cedía. «No tiene sentido que yo esté aquí si no es para abrir esto», se habló a sí mismo, como buscando valor. Miró alrededor. Tomó una piedra más grande y dio 2 golpes firmes en una esquina de la tapa. El metal rechinó. Al tercer golpe, la cerradura vieja se venció. La tapa se levantó poco a poco, con un ruido bajo que le puso la piel de gallina. Adentro había sobres doblados, amarillentos, y un fajo de papeles amarrados con un lazo simple. Raúl tomó el primer sobre. En el frente, la letra redonda y conocida: Elena Beltrán. Lo abrió con cuidado. Leyó las primeras líneas. «Mauricio, si algún día se te olvida lo que acordamos, vuelve a la banca del jardín y lee estas cartas. Aquí te vas a acordar por qué tomaste cada decisión y por qué nuestra nieta no puede quedar desprotegida». La garganta se le secó. Tomó otro sobre. En el frente decía: «Para Camila, cuando sea adulta». «Camila», repitió. Entonces, la nieta sí existe. Debajo de los sobres había un documento doblado, con membrete viejo. Lo desdobló con manos temblorosas. El papel estaba manchado, pero la parte principal era clara. Disposición de última voluntad, versión preliminar. Más abajo, en letras grandes, el nombre Camila Beltrán, con mención directa a la mansión. Raúl respiró hondo. Eso ya no era solo recuerdo, era prueba. «Esto es lo que quieren borrar», dijo en voz baja. «Quieren que firme otra cosa sin acordarse de esto». Detrás de él crujió una rama seca. Raúl se volteó de golpe, el corazón acelerado. Nada. El jardín seguía en silencio, pero ese silencio no daba paz. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo ahí. Guardó una carta de Elena y el documento con el nombre de Camila doblado, metiéndolos dentro del mandil, pegados al cuerpo. La caja la dejó más o menos en el mismo lugar, con menos tierra encima. «Regreso luego», se prometió. «Esto no puede volver a enterrarse». Cuando ya iba de regreso hacia el portón, escuchó, ahora sí más claro, voces del otro lado. «Voy a revisar que los empleados de veras estén lejos del jardín». Era la voz de Valeria. «Hoy no quiero sorpresas». «No se preocupe», contestó otra voz, seguramente la de Miguel. «Yo mismo cierro este portón». Raúl se quedó helado. Estaba a pocos pasos del portón, con el corazón en la boca y papeles importantes escondidos en el mandil. Miró a su alrededor, buscando dónde meterse si alguien entraba. Todavía estaba escogiendo un rincón cuando una luz fuerte de linterna cruzó las rendijas del portón e iluminó la reja de lado a lado. La luz de la linterna barrió el jardín, pero no entró. Miguel solo revisó el candado por fuera, jaló la reja y dijo: «Cerrado, hoy nadie pasa». Raúl contuvo la respiración hasta que los pasos se alejaron. Solo salió cuando estuvo seguro de que el pasillo estaba vacío. Volvió al trabajo con la carta y el documento pegados al pecho, como si fueran otra herramienta más. Al final de la mañana, el timbre del portón principal sonó sin parar.
Raúl estaba cerca, arreglando un parterre, y escuchó la discusión. «Ya le dije, señorita, no puede entrar sin cita», decía el guardia. «Orden de la enfermera». «No soy una visita cualquiera». La voz de la mujer temblaba, pero no retrocedía. «Soy nieta de don Mauricio. Yo crecí aquí». Raúl levantó la cabeza. El guardia, molesto, cruzó los brazos. «Todos los que llegan dicen que son parientes», gruñó. «Si la dejo pasar, el que pierde el trabajo soy yo». La joven levantó un sobre arrugado. «El nombre de mi abuela es Elena. Vine por ella», insistió. «Solo quiero 5 minutos con él». Raúl se acercó. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, intentando bajar la tensión. El guardia señaló con la cabeza. «Dice que es nieta del patrón, pero no trae autorización». Raúl la miró bien. El rostro era de adulta, pero había algo conocido en la forma en que veía el jardín. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Camila Beltrán», respondió. «Usted trabajaba aquí cuando yo era niña. Yo corría por el jardín y usted me prestaba la manguera para jugar». Él recordó al instante. «La niña que mojaba a todo mundo y le echaba la culpa al perro», murmuró. Ella sonrió apenas, cansada. «Esa misma». Raúl volteó hacia el guardia. «Déjala entrar por la cocina», sugirió. «Di que vino a ver lo de unas plantas, de una donación. Inventa algo. Yo me hago responsable». «Raúl, si hay problema», dudó el guardia. «Si hay problema, dices que yo la pasé», cortó él. «Mejor que se enojen conmigo que contigo». Minutos después, Camila estaba sentada en la mesa de la cocina, apretando el sobre con fuerza. Doña Rosa le puso una taza de café enfrente. «Hace años que no vengo», explicó Camila. «Después de que mi abuela murió, todo cambió». Mi abuelo dejó de contestar. El abogado empezó a regresarme las cartas, diciendo que él no quería contacto. Raúl se inclinó un poco. «¿Qué cartas?». Ella abrió el sobre. Había varios sobres más chicos, con sellos de devuelto. «Escribí, mandé fotos, pedí hablar sobre la casa», contó. «Una vez el licenciado Herrera mandó recado. El señor Beltrán ya no reconoce a nadie fuera del círculo inmediato». Doña Rosa bufó. «Círculo inmediato», repitió. «Círculo de quien agarra la pluma». Camila sacó otro papel doblado del sobre. «Y esto fue lo que mi abuela me enseñó antes de morir», dijo. «Una copia de un testamento viejo. Ella decía: si un día cambian esto, tú vas, miras a tu abuelo a los ojos y le recuerdas lo que prometimos». Raúl solo necesitó un vistazo para ver el nombre Camila Beltrán en medio del texto. Antes de preguntar algo más, la voz de Valeria cortó el aire desde la puerta. «¿Qué hace esta señorita aquí?», preguntó el hada. Camila se levantó. «Vine a hablar con mi abuelo», respondió. «Yo soy...». «Ya sé quién eres», la interrumpió Valeria. «Y también sé que don Mauricio no quiere visitas sorpresa. Menos hoy», miró al guardia al fondo. «¿Quién la dejó pasar?». El hombre se trabó, pero Raúl se adelantó. «Yo», dijo. «Vino por un asunto de familia. Pensé que...». «Tú eres jardinero, Raúl», lo cortó Valeria. «No recepcionista, no abogado. Tú no decides quién entra». En ese momento Mauricio apareció en el pasillo, atraído por el ruido. «¿Y ahora qué es esto?», preguntó. Camila dio un paso al frente. «Soy yo, abuelo», dijo, firme. «Camila». Él se detuvo. La miró como buscando en su cara algún resto del pasado. «Pensé que estabas muy ocupada con tu nueva vida», respondió, frío, «y que ya no tenías tiempo para esta casa». «Le escribí más de una vez», replicó ella. «Sus cartas regresaron. El abogado dijo que usted no quería verme». Herrera, que venía detrás, se apuró a meter palabra. «Don Mauricio, este tipo de tema es delicado. Usted tiene cita con el notario en unos minutos. Cualquier cosa de familia la vemos luego, con calma». Camila levantó el testamento viejo. «Solo quiero que vea esto antes de firmar nada», dijo. «Mi abuela me lo dio. Dijo que si intentaban borrar mi nombre, yo tenía que venir». Mauricio miró el papel de lejos, sin tomarlo. «Hoy no», dijo, seco. «Hoy tengo que resolver otras cosas». Se dio la vuelta. «Abuelo»,
La voz de Camila se quebró un poco, pero no lloró. Si firma lo que le están poniendo enfrente, a lo mejor está borrando todo lo que mi abuela planeó con usted. El gesto de Herrera se endureció. Esto es una falta de respeto, dijo. Está intentando ponerlo en contra del equipo que lo cuida desde hace años. Valeria completó. Si se va a hablar de testamento, que sea en el despacho, con la cabeza fría y sin dramas. Mauricio dudó un segundo, pero terminó siguiéndolos. La cocina se quedó en silencio. Doña Rosa se acercó a Camila. «No deberías haber venido sola», murmuró. «Aquí adentro, hoy, nadie está jugando limpio». Camila respiró hondo. «No vine tan sola», respondió. «Traigo lo que mi abuela dejó». Raúl la miró, luego miró hacia el pasillo del fondo. Sintió el peso de la carta y del documento escondidos bajo el mandil. Se acercó y habló bajito, solo para ella. «Lo que tu abuela dejó contigo no es lo único que guardó», dijo. «Hay algo en el jardín que ellos no saben que yo encontré». Camila frunció el ceño. «¿Cómo que algo?». Raúl se limpió las manos en el mandil, como si fuera un día más. «¿Y de verdad quieres que tu abuelo se acuerde de lo que prometió con doña Elena?», dijo, mirando rápido a los lados. «Tengo que enseñarte una cosa, pero no aquí adentro». Retrocedió hacia el jardín. «Espérame junto al cuarto de herramientas. Cuando empiece la reunión con el notario», agregó. «Si ellos quieren esconder papeles, nosotros vamos a sacar primero lo que dejaron enterrado». En la biblioteca, la pluma ya estaba en la mano de Mauricio cuando la puerta se abrió. «Don Mauricio, espere». Raúl entró sin pedir permiso. «Usted no puede firmar eso sin ver lo que dejó doña Elena». Valeria se levantó al momento. «Raúl, sal de aquí. Esto es asunto jurídico». Herrera frunció el ceño. «Saquen a este hombre, por favor. Estamos en un acto formal». Raúl puso la carta de Elena sobre la mesa. «Ella escribió que usted tenía que volver al jardín antes de decidir cualquier cosa», dijo. «Y también escribió para su nieta». Camila apareció detrás de él y colocó el testamento viejo al lado. «Mi abuela me dio esto», dijo. «Aquí está mi nombre. En lo que ustedes trajeron hoy, no». Mauricio tomó la carta, leyó 2 líneas y apretó los ojos. La letra de Elena no dejaba duda. Raúl sacó del bolsillo el celular viejo. «Y si todavía hay duda, escuche esto». Le dio play. La voz de Valeria salió clara. «A la hora de la firma, él va a estar tranquilo. Lo importante es que firme rápido esa fundación y que se olvide de la nieta». Silencio. Mauricio se enderezó en la silla. «Basta», dijo. «Herrera, usted está fuera. Desde ahora no firmo nada más que venga de usted. Valeria, termina tu turno hoy y entregas todas las llaves. Y si alguien tocó mi medicina sin mi doctor, voy a llegar hasta el final». El abogado intentó responder, pero Mauricio hizo un gesto con la mano. «Dije que basta». Se volvió hacia el notario. «Registre que la firma fue cancelada y que el testamento se va a rehacer». Luego miró a Raúl. «¿Dónde encontraste esa carta?» «En el jardín donde nos prohibieron entrar», respondió. «Debajo de la banca donde usted se sentaba con ella». Minutos después, los 3 estaban en el jardín viejo. Mauricio, Camila y Raúl. El portón abierto, sin candado. «Aquí», Raúl señaló la tierra removida. «De aquí saqué la caja, las cartas, el borrador del testamento, todo enterrado». Mauricio se sentó en la banca. Golpeó el espacio a un lado. «Camila, siéntate. Este lugar también es tuyo». Ella se sentó despacio, con el sobre en el regazo. «Pensé que nunca más iba a volver aquí», dijo en voz baja. «La culpa es mía», admitió él. «Ahora lo vamos a arreglar bien». Miró a Raúl. «¿Y tú? Te quedas. Quiero que sigas cuidando este jardín mientras exista, con mejor sueldo y contrato firmado. El que protege la casa no puede vivir con miedo». Raúl respiró hondo. «No se va a arrepentir», respondió. «Y voy a traer a mi hijo para que vea este lugar. Él estudia agronomía. Si algún día quieren convertir este jardín en parque, él ayuda». Mauricio soltó una media sonrisa cansada. «Trato hecho», dijo. «La próxima reunión con el abogado va a ser en esta banca». Acomodó las cartas sobre las piernas.
enderezó la espalda. «Entonces vamos a empezar», dijo. «Hay muchas cosas que sacar de la tierra y muy pocas que seguir escondiendo». Camila abrió el sobre, Raúl recargó la espalda en la banca y los tres se inclinaron sobre los papeles, mientras, desde el portón, los empleados miraban el jardín por fin abierto, seguros de que esta vez nadie iba a volver a cerrar lo que había sido desenterrado ahí. ¿Y tú, qué te pareció esta historia? ¿Te emocionaste? ¿Te identificaste? ¿Te sentiste inspirado? Deja un comentario aquí abajo contándonos de qué ciudad eres y qué fue lo que más te conmovió en esta historia. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para no perder las próximas historias que te harán volver a creer en el ser humano. Compártela con esa persona que necesita escucharlo hoy.